En el wrestling profesional, la retirada a menudo solo significa una pausa. Muchas leyendas han anunciado su adiós solo para volver al ring más tarde, por fama, dinero o el último aplauso de los fans. Pero hay excepciones. Hombres y mujeres que sabían exactamente cuándo parar, que se fueron sin mirar atrás, ni regresos, ni últimos tratos, ni una segunda gira de despedida. Hoy hablamos de estos nombres tan poco comunes. Y empezamos con un icono cuya carrera fue tan explosiva que un único sonido bastó para hacer vibrar arenas enteras. Stone Cold Steve Austin. Si hay un nombre que hizo explotar todo el mundo de la WWE con un solo sonido, fue Stone Cold Steve Austin. El estallido del cristal significaba rebelión, caos y la pura esencia de la Attitude Era. Austin no era solo un wrestler, era un fenómeno cultural que catapultó a la WWE a una nueva dimensión. Pero su carrera fue más corta de lo que muchos esperaban. Graves lesiones, especialmente la notoria lesión de cuello tras el combate con Owen Hart, así como problemas persistentes de rodilla, impusieron claros límites a su cuerpo. El precio de su intensidad intransigente fue alto. WrestleMania 19 se convirtió en el final silencioso, pero perfecto. Su combate contra The Rock no fue un gran espectáculo de despedida, ni un monólogo emocional, ni una última mirada atrás. Austin simplemente se fue, en silencio, con dignidad, definitivamente. Aunque apareció más tarde como invitado, árbitro o animador, una cosa permaneció inalterable. Nunca volvió a disputar un combate oficial, ni un regreso, ni una ruptura de su promesa. Hoy Steve Austin lleva una vida más tranquila con podcasts, programas de televisión y proyectos personales. En una industria llena de regresos, sigue siendo una rara excepción. Un hombre que sabía exactamente cuándo era el momento de parar, y así se hizo inmortal. Layla. El camino de Layla en la WWE comenzó de forma sorprendente y completamente atípica. En 2006 ganó el Diva Search y obtuvo un contrato que muchos consideraron un mero golpe de suerte de la televisión de realidad. Pero Layla no se dejó encasillar. En lugar de depender de su apariencia, trabajó duro para ganarse el respeto en el ring. Empezó como bailarina y manager, evolucionó paso a paso y demostró que era más que un producto de casting a corto plazo. El punto de inflexión decisivo llegó con el dúo Lay Cool junto a Michelle McCool. Con actuaciones arrogantes y provocadoras, marcaron la era de las divas y libraron intensas rivalidades contra nombres como Mickie James, Beth Phoenix y Natalya. Layla finalmente ganó el campeonato de divas de la WWE e hizo historia al ser recordada como la última campeona oficial de la antigua era de títulos femeninos. Su carisma era inconfundible, su lugar en la división, merecido. Pero el precio fue alto. Una grave lesión de rodilla la dejó fuera de juego durante casi un año. Cuando regresó, estaba claro que su cuerpo ya no era el mismo. En 2015, Layla tomó una decisión consciente. A los 38 años, anunció su retirada definitiva. Sin drama, sin regreso. Desde entonces, se mantuvo fiel a su palabra, se centró en bienes raíces y su vida privada y nunca más pisó el ring. En una industria llena de regresos, Layla representa el respeto propio y la coherencia. Jack Briscoe. Jack Briscoe encarnaba una clase de fuerza que no necesitaba grandes palabras. Tranquilo, controlado y con una presencia que inmediatamente exigía respeto. Era la personificación del wrestler clásico. En la década de 1970, Briscoe dominó la escena con perfección técnica, resistencia y una dureza física que lo distinguía de muchos de sus contemporáneos. No necesitaba elementos de espectáculo. Su habilidad en el ring hablaba por sí misma. Como campeón mundial peso pesado de la NWA, el título más prestigioso de su era, libró batallas épicas, a menudo de una hora, contra leyendas como Terry Funk, Harley Race y Dory Funk Jr. Lo que a muchos les fascinaba era su resiliencia. Después de combates extremos que habrían dejado a otros fuera de juego durante semanas,
Briscoe volvía al ring al día siguiente como si nada hubiera pasado. Esta constancia lo convirtió en una leyenda viviente, mucho antes de que entrara en la WWE. Pero en la cima de su carrera, Briscoe se dio cuenta de algo crucial. Durante una noche helada, cuando sus manos se entumecieron repentinamente, comprendió que su cuerpo le estaba enviando una señal clara. Sin un gran combate de despedida, sin un escenario emotivo, se retiró a los 43 años y optó por una vida tranquila lejos de los focos. Su legado permaneció intacto, su reputación impecable. The Ultimate Warrior. El Ultimate Warrior siguió una filosofía clara y sin concesiones en el wrestling. Entrar, dejar huella, hacer historia y marcharse antes de que el brillo se desvanezca. Para él, el wrestling no era un lugar para compromisos interminables o intentos de regreso eternos. Sabía exactamente el valor de su aparición y lo fuerte que era su aura. Precisamente por eso protegió esta imagen con absoluta coherencia. A finales de los 80 y principios de los 90, el Ultimate Warrior fue un fenómeno. Sus entradas explosivas, el maquillaje facial llamativo, el físico masivo y la intensidad incontrolable lo convirtieron en una de las figuras más electrizantes de su tiempo. La victoria sobre Hulk Hogan en WrestleMania 6, cuando se convirtió simultáneamente en campeón de la WWF y campeón intercontinental, fue un momento histórico que lo convirtió definitivamente en un icono. Sin embargo, detrás de la fachada pintada, había un hombre muy calculador, que sabía exactamente cuándo había llegado el momento adecuado. Después de su salida de la WWE, era económicamente independiente, como para no depender de pequeñas apariciones. En 1998, regresó para un único combate muy bien pagado en la WCW, ganando más de $1 millón en poco tiempo y desapareciendo de nuevo. Una última aparición en Italia en 2008 marcó el final definitivo. Después de eso, nunca más regresó. Cuando falleció en 2014, su legado permaneció intacto. Un guerrero que se fue mientras el mito aún vivía, Kenta Kobashi. Para Kenta Kobashi, el wrestling no era una profesión, sino el sentido de la vida. Mientras otros veían el ring como una carrera, para Kobashi era un lugar de entrega total. Durante décadas, encarnó el corazón de All Japan Pro Wrestling y se hizo famoso por su estilo intransigente y extremadamente duro. Cada movimiento, cada golpe y cada combate parecían como si literalmente lo diera todo lo que su cuerpo aún tenía. Los fans lo veneraban no solo por sus victorias, sino por su voluntad inquebrantable. Sin embargo, este esfuerzo tuvo su precio. Numerosas operaciones en rodillas y codos eran casi parte de su vida diaria. A pesar del dolor permanente, Kobashi siempre volvía al ring y ofrecía combates que hoy son considerados obras maestras. Como campeón de la Triple Corona y campeón peso pesado de la GHC, hizo historia y demostró una resistencia que lo diferenciaba de casi todos los demás. Ni siquiera el diagnóstico de cáncer de riñón en 2006 pudo romperlo. Después de una larga lucha, regresó y protagonizó uno de los momentos más emotivos del wrestling japonés. Pero incluso el cuerpo más fuerte tiene límites. El 11 de mayo de 2013, Kobashi disputó su combate oficial de despedida. Fue un agradecimiento a los fans y una despedida respetuosa de un cuerpo que había sido sacrificado durante años. Desde ese día, ha mantenido su palabra y nunca más ha regresado al ring. Su legado perdura, no a través de regresos, sino a través de una inolvidable abnegación. JBL John Bradshaw Layfield, más conocido como JBL, fue una de las figuras más intimidantes detrás de bambalinas de la WWE. Con su masiva estatura, su voz alta y la actitud segura de un magnate de Wall Street, dominó no solo el ring, sino también la atmósfera en el vestuario. En su apogeo, JBL fue la cara de SmackDown y mantuvo el campeonato de la WWE durante casi un año entero. Un logro extraordinario en una era extremadamente competitiva. Pero mientras irradiaba fuerza hacia el exterior, su cuerpo pagaba un alto precio en el fondo.
Una grave lesión de espalda lo obligó a retirarse en 2006. Su última aparición no fue una victoria heroica, sino un acto consciente de ceder el testigo. JBL perdió una noche contra Bobby Lashley y Rey Mysterio, y abandonó el escenario, mientras los fans lo despedían con reacciones mixtas pero intensas. Después, pasó con éxito a la mesa de comentaristas y declaró públicamente que nunca más volvería a luchar. Para un hombre como JBL, eso sonaba definitivo. Pero el cuerpo no le dio tregua. Después de un breve periodo de regreso, el dolor se hizo innegable. En WrestleMania 25, JBL perdió en solo 21 segundos contra Rey Mysterio y luego pronunció dos palabras que lo terminaron todo. I quit. Me rindo. Al día siguiente confirmó su retirada. Desde entonces, se mantuvo consistentemente alejado del ring y conservó su dignidad al saber exactamente cuándo era el momento de parar. Scott Hall. Scott Hall vivió una vida llena de extremos. Fama y caída, carisma y demonios internos iban de la mano en él. Como Razor Ramón, en la década de 1990 se convirtió en una de las figuras más destacadas del wrestling. Su andar desenfadado, su arrogante frialdad y su presencia sin esfuerzo lo convirtieron en uno de los villanos más populares de su generación. Pero Hall era más que un simple personaje. Poseía técnica, carisma y una comprensión natural de cómo controlar a una audiencia. Junto a Kevin Nash, cambió la historia del wrestling de forma duradera. El paso a la WCW y la fundación de la NWO desencadenaron las Monday Night Wars y catapultaron el negocio a una nueva era. Pero después del declive de la WCW, comenzó un momento difícil para Hall. Problemas de alcohol, contratiempos de salud y dificultades legales eclipsaron su talento. Varios intentos de volver a asentarse en el ring fracasaron porque su cuerpo y mente ya no le acompañaban. En 2010, Scott Hall se retiró definitivamente. A pesar de apariciones ocasionales como invitado y roles de mentor, nunca regresó al ring como luchador activo. Aceptó sus límites y mantuvo esa promesa hasta su muerte en 2022. Scott Hall no se fue como un héroe perfecto, sino como una leyenda humana. Un hombre que tuvo errores, pero supo cuándo era el momento de soltar. The Undertaker. Durante más de 3 décadas, The Undertaker no fue solo un wrestler, sino la encarnación misma de la WWE. Su andar lento, su mirada inmutable y su aura sombría lo convirtieron en una figura que trascendía el ring. Desde su debut en 1990, cada una de sus apariciones se convirtió en un evento. Los combates se sentían como rituales, las historias como leyendas. Combates Buried Alive, ataúdes, Hell in a Cell. The Undertaker difuminó la línea entre la realidad y el mito como ningún otro antes que él. Pero incluso la inmortalidad tiene fecha de caducidad. Después de 2010, las lesiones se acumularon, las apariciones se hicieron menos frecuentes. El cuerpo pagó el precio de décadas de dedicación intransigente. Sin embargo, nunca regresó a la ligera. Cada actuación tenía que tener un significado. Sus 21 victorias en WrestleMania siguen siendo un récord que parecía inalcanzable para toda una generación y consolidó su estatus como icono eterno. Su última pelea en WrestleMania 36, el cinematográfico Boneyard Match contra AJ Styles, no fue un combate cualquiera, sino un digno epílogo. Un año después, declaró oficialmente su retirada. Desde entonces, se mantuvo consistentemente alejado del ring. The Undertaker encontró finalmente la paz, no como una derrota, sino como una paz merecida después de una vida al servicio del wrestling. Kane. Si The Undertaker encarnaba la oscuridad, Kane era el fuego que la alimentaba. Desde su debut en 1997, la Big Red Machine dejó una huella imborrable. Con la icónica máscara, su imponente estatura y una presencia que infundía miedo, Kane se convirtió en una de las figuras más duraderas en la historia de la WWE. Durante más de 2 décadas, se mantuvo constantemente relevante, ganando el campeonato de la WWE
el Campeonato Mundial Peso Pesado, el título de la ECW, así como numerosos títulos por equipos junto a su hermano en el ring. Independientemente de si actuaba como un monstruo o como un favorito del público, su nombre era sinónimo de fiabilidad y profesionalidad. Pero la historia de Kane iba mucho más allá del ring. Detrás de la máscara estaba Glenn Jacobs, un hombre disciplinado y reflexivo con principios claros. Mientras muchos colegas se quedaron en el wrestling después de su tiempo activo, él tomó un camino completamente diferente. Se involucró en política, ganó elecciones y asumió responsabilidades fuera del mundo del entretenimiento. Este paso demostró que su despedida del ring no fue una casualidad, sino una decisión consciente. Kane disputó su último combate en 2018. Desde entonces, nunca ha regresado como wrestler activo. Ni regresos, ni excepciones. Mantuvo su palabra y terminó su carrera con dignidad. Kane demostró que las verdaderas leyendas no necesitan volver para ser inolvidables. Batista era el símbolo de la fuerza bruta en la era Ruthless Aggression. De silencioso guardaespaldas en Evolution, se convirtió en poco tiempo en una de las estrellas más dominantes de la WWE. Su físico masivo, su ofensiva explosiva y una presencia segura de sí mismo lo convirtieron rápidamente en un imán para el público. Victorias sobre grandes como Triple H, John Cena, The Undertaker y Edge consolidaron su estatus como múltiples campeón mundial y como pilar firme de toda una generación. Pero detrás de la fachada animal había un hombre muy reflexivo. Batista comprendió pronto que su cuerpo no soportaría la carga de años para siempre. En 2010 tomó la decisión consciente de abandonar el ring y dedicarse a nuevos objetivos. El paso a Hollywood le salió bien. Como Drax en las películas de Guardianes de la Galaxia, alcanzó fama mundial y demostró que su talento iba mucho más allá del wrestling. Sus últimas apariciones en la WWE fueron elegidas con precisión. Después de breves periodos de regreso, todo culminó en WrestleMania 35 en 2019, donde se enfrentó a Triple H. Tras esta derrota, Batista declaró su retirada definitiva. Desde entonces, nunca más ha pisado el ring. Se fue cuando su nombre todavía tenía peso, y precisamente por eso mantuvo su respeto. Estos fueron los wrestlers que supieron cuándo parar. Ni falsas despedidas, ni promesas vacías, sino coherencia y dignidad hasta el último capítulo. ¿Cuál de estos nombres te ha impresionado más? Escríbelo en los comentarios, dale a like y suscríbete al canal para no perderte ningún otro video.